Me volvieron loco para que hable de Germán Cano, el delantero argentino que la rompió en esta Copa Libertadores. Viene haciendo goles de todos los colores, pero no es convocado para la selección argentina. Y en este video vamos a tratar de dilucidar por qué pasa eso, por qué Scaloni no lo tiene en cuenta y si será convocado alguna vez. El delantero nacido en Lomas de Zamora en 1988 viene sorprendiendo muchísimo hace ya tiempo por la cantidad de goles que lo posicionan como uno de los delanteros argentinos más prolíficos en cantidad de goles de los últimos tiempos. Pero claro, no aparece en las listas de Scaloni. Y en este video, más allá de lo obvio, más allá de las alternativas o la edad, vamos a hablar sobre los diferentes detalles que hacen a la no convocatoria de Cano. Porque ayer me volvieron loco con un video que subí de Power Ranking en donde no lo ubiqué en el top 10. Porque esos videos suelo hablar de jugadores que son tenidos en cuenta por el cuerpo de selecciones nacionales. Y claro, como la edad no le da para los juveniles, porque ya tiene 35 años, es importante que hablemos del resto, de la mayor. Y la verdad es que no está tenido en cuenta. Veremos si aparece como sorpresa el próximo viernes en la lista. Él siempre fue delantero. Cuando su familia se radicó, cuando él era chico, en Lanús, empezó a jugar ahí. Primero debido a que su mamá, que era ayudante de limpieza y en la cafetería del club, empezó a trabajar en Lanús y él empezó a jugar en sus inferiores. Hago un pequeño parate acá para contarte que subimos un video en la membresía en donde hablamos de Pablo Maffeo, el lateral sorpresa que va a convocar Scaloni, que tiene nacionalidad española y que no muchos conocen. Así que si querés saber de su historia, de cómo juega, de qué tan bueno es y de si puede reemplazar a Montiel y Foyt como alternativa para Nahuel Molina, todo eso te lo cuento en la membresía. Es muy fácil unirte y es la mejor manera de ayudar a este canal para seguir subsistiendo. Así que gracias por la banca y continuamos con el video de Germán Cano. Según una nota de Cadena 3, él declaró en su momento: tuve que remarla mucho, veía cómo me llamaban, pero no como a los demás. Buscaban a otro, no les gustaba, no los convencía. Siempre arranqué de atrás. Claro, en tiempos donde Pepe Sand estaba en primera división, él no encontraba su lugar. Debutó como profesional en 2008, cuando su equipo fue derrotado 1-0 contra Huracán. Pero Lanús venía de ser campeón de la Apertura 2007 con un Pepe Sand increíble. Él no tenía lugar, jugó apenas 24 partidos y sus apenas 2 goles no alcanzaron para que se quede. Debió irse. Usando la número 14 en honor a la hinchada de Lanús, fue a préstamo a Chacarita y luego a Colón. Entre ambos pasos solamente marcó un gol. Y fue en Chacarita donde casi no jugaba de 9. Después se fue a Deportivo Pereira de Colombia, con las esperanzas de encontrar su lugar en otro país. Y ahí empezó a mostrar todo lo que podía hacer. Marcó 10 goles en 18 partidos en un equipo que luchaba por no descender. Fue elegido mejor refuerzo del año e inmediatamente pusieron sus ojos sobre él desde Nacional de Asunción de Paraguay. Ahí jugó la Copa Libertadores de América, anotando 2 de sus primeros goles en esa competencia. Pero fue en 2012 donde encontró su primer lugar en el mundo, en Independiente de Medellín. Él quería continuar, fue declarado transferible de todas maneras para poder sacar plata por él, pero solo para clubes del exterior. Hubo intereses desde México y Portugal, al final terminó en Pachuca. Ahí es donde una lamentable lesión lo deja fuera de las canchas 6 meses. Pasa a León, vuelve a Independiente de Medellín y ahí le pasó absolutamente de todo, porque se convirtió en máximo artillero de la Liga Colombiana, rompió el récord de goles de un torneo doméstico de ese país, marcando 21 goles en 20 partidos. Justamente la temporada posterior a marcar 20 goles en 20 encuentros, o sea, 2 cursos consecutivos rompiendo récord. A lo conseguido en 2018 llegó a ser segundo máximo artillero de la historia de la entidad, a solo 4 de José Vicente Greco. En 2018 era considerado el 5º goleador en el planeta con 34 anotaciones, ahí nomás de Messi, Cristiano, Lewandowski y Salah. Se empezó a hablar de su convocatoria a la selección colombiana. Estuvo 1 año y medio desde el 2018, pero no pude cumplir 2 años. Estaba haciendo los trámites para nacionalizarme y no se dio. Su hijo es colombiano, quiere mucho a Colombia, pero no se pudo dar la nacionalización. Y tras esos 2 años donde marcó 75 goles en 97 partidos, se despidió de Colombia para irse a Brasil. En Vasco da Gama fue el primer extranjero en 50 años en ser goleador de la competencia. Desde enero de 2022 hasta abril de 2023 se convirtió en el máximo goleador de ese periodo, superando a tipos como Messi, Mbappé, Haaland o Benzema. Su paso por el fútbol brasileño es brutal. Tanto en Vasco da Gama como en Fluminense se convirtió en goleador. Los 5 torneos locales que ganó, la Copa Libertadores en Fluminense, con una edición espectacular donde
fue máximo anotador con 13 goles en 12 partidos, siendo el primer extranjero en un club brasileño en marcar esa cantidad y ser campeón para un equipo en una misma edición. Bueno, estamos hablando de cosa seria, una muy buena carrera en el fútbol sudamericano. Marcó 6 goles en fase de grupos, 3 de ellos en el 5-1 a River, marcó 3 goles en cuartos de final y 3 en la semi, aparte de su tanto en la final. Es un tipazo. Aporta en causas solidarias, está muy identificado con los clubes con los que pasó, muy querido en cada uno. No tuvo una larga historia en el fútbol argentino, pero el sueño de vestir los colores albicelestes debe estar. Incluso Marcelo, su compañero, con el que fue a la Bombonera para conocer a Riquelme, le pidió a Scaloni que lo convoque. Él es fanático de Messi, al punto de que se llama Leonela, su hija. De hecho, él festeja con una L debido a los nombres de sus hijos, Lorenzo y Leonela. Yo quería ponerla así por lo que pasó en Qatar. Argentina salió campeón del mundo. Pensamos, Lío o Nela, por Lionel o Antonella. Entonces quedó la combinación. Pero su llegada a la selección argentina parece ultra complicada. Por dos razones. Primero, a su edad, a 35 años, es difícil que llegue al mundial, es por no decir casi imposible. Aparte vos empezás a pensar, ¿cuántos delanteros mayores de 35 años fueron a mundiales en Argentina en el siglo, por ejemplo? Hablemos, por ejemplo, del Mundial 2002. Canigia fue convocado de última a los 35 años y fue una polémica importante. Batistuta tenía 33, Crespo 26. En Alemania 2006 no hubo un argentino que supere los 33 años. Crespo y Julio Cruz tenían 30 y 31. En Sudáfrica, Maradona se animó a llevar a Palermo en una suerte de homenaje justificado a uno de los grandes goleadores argentinos, pero tenía 36. Del resto, Milito era el mayor con 31 y después eran todos pibes. Messi, Higuaín y Agüero tenían 22 años. Carlos Tevez 26. Rodrigo Palacio fue el más veterano de los delanteros de Brasil 2014 con 32. Ningún jugador superó los 33 años. Ni siquiera en Rusia 2018, que fue un plantel veterano, si los hay, donde más de la mitad del plantel tenía 30 años o más, pero no había un delantero de más de 30. Y en Qatar 2022, los dos que superaban los 30 años eran Messi y Di María. Entonces, ¿pasa a plantear la llegada de Cano, que no tiene historia en la selección albiceleste, para reemplazar a jugadores que son el futuro de 2 o 3 mundiales? Es difícil que esto pase, chicos, es muy difícil. Y si lo pensás para la Copa América o para homenaje, muchos piden que venga de homenaje. ¿Está bien convocar como homenaje a un futbolista para disputar partidos contra Brasil y Uruguay? Capaz lo hace, capaz está convocado y estaría bien y lo festejaríamos todos. Pero sería lógico que un jugador que no va a estar en el proceso de la selección argentina de repente aparezca y desaparezca porque no le da la edad para estar más allá. No es porque, y ahora vamos a hablar de eso, no es porque esté acabado, sino por una cuestión de que ya tiene 35 años. Está bien, la medicina hace que las carreras sean más longevas y hace que los futbolistas puedan estar físicamente óptimos, y de hecho está muy bien físicamente, pero dudo mucho que en un proyecto nacional que abarca varios mundiales se apueste por Germán Cano por sobre otros nombres. Es un delantero muy bueno, de abundante cantidad de goles, letal, pero tiene 35 años. Es una edad con la que muchos ya estamos pensando que Otamendi puede llegar a la Copa América e irse, que Di María va a volver al fútbol argentino y retirarse de la selección albiceleste. Sería raro que a estas alturas un técnico que suele convocar a jóvenes o a futbolistas menores de 30 años convoque a un delantero para una, digamos, con fecha de vencimiento, porque más allá de la Copa América es difícil mantenerlo. Y lo segundo, y no menos importante, es un puesto en el que incluso están trayendo nuevas variantes. Beltrán, por ejemplo, llegó a las convocatorias hace un par de meses y apareció como tercera opción para Lautaro y Julián Álvarez. Por lo cual, es difícil pensar que alguno de estos tres quede relegado por Germán Cano. Germán no viene haciendo goles hace 2 meses, los viene haciendo hace 3, 4, 5 años siendo figura. Entonces, si convocaron a Beltrán, si probaron con Gio Simeone, si no lo tienen en cuenta, un cuerpo técnico que suele tener en cuenta a futbolistas de Atlético Paranaense, por ejemplo, por algo es. O sea, no es que no lo vieron, no es que no lo tienen, no es que no lo consideran porque no lo vieron jugar. Lo vieron, pero consideran que por edad, por momento, por variantes, no puede estar en la selección argentina. Pero no porque sea malo, sino porque lamentablemente los tiempos no dan. Y no es que es un futbolista acabado, sino que tenés jugadores que los tenés que ir potenciando para los próximos mundiales. Julián Álvarez, Beltrán, el propio Lautaro. Son futbolistas que ya tienen su experiencia en la selección albiceleste y que los van a seguir bancando. De repente no van a traer uno nuevo para que sea titular o para que sume minutos. De hecho, el propio Beltrán está lesionado. Seguramente no esté en la próxima lista. Y ahí hay que ver si, por ejemplo, se animan a convocar a Germán Cano o vuelve Gio Simeone, por ejemplo. Ahí ya descartaríamos la posibilidad de Cano. Pero incluso estando Beltrán convocado como nueva alternativa de la selección albiceleste, quedó afuera del banco en los 2 últimos partidos. O sea, tampoco es que
un nuevo convocado aparece y juega. No es que a Germán Cano lo pueden convocar y de repente va a sumar minutos. Entonces hay que entender también cómo se maneja la selección argentina. Los nuevos convocados casi siempre hacen como pagan una suerte de derecho de piso, donde no aparecen en los bancos de suplentes, donde entrenan con los jugadores y los van viendo hasta que creen que están listos. Julián Álvarez, siendo un joven promesa, tardó casi un año en tener un lugar importante en la selección albiceleste. De hecho, hasta la gira previa a Qatar 2022 casi no jugó. Entonces es difícil también que aparezca un nuevo nombre y de repente ya sea titular o sume minutos. Hay que respetar los rangos también. Están Julián Álvarez, Lautaro Martínez, incluso aparece una tercera alternativa, está Germán Cano. Entonces es difícil. Hasta ahí lo de Germán Cano. Te leo en comentarios. ¿Qué opinás? ¿Scaloni lo debería convocar? ¿No lo debería convocar? ¿Crees que está bien? ¿Crees que está mal? Te leo. Siempre está bueno leer las opiniones, así que comenten, opinen y nos vemos en apenas unas horas con mucho más material como siempre en este canal de YouTube.